clap along if you feel like that. Y ahora momento de hablar del tema del día. Vamos a hablar de esta enfermedad que quizás no es tan masiva, pero sí puede llegar a producir estragos en el cuerpo de una persona, principalmente en el sistema nervioso. Y hoy tenemos a un invitado de lujo. Hablamos del doctor Víctor Gaona, que es un especialista neurólogo infantil sobre todo. Y le damos la bienvenida al doctor. Muy buen día, doctor. Por favor, ahí puede acercarse. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un tema muy interesante el que se va a tratar. Y a veces un tema un poco confuso y a veces subdiagnosticado y subestimado. Una enfermedad que afecta al sistema nervioso principalmente y que hasta el momento no tiene cura, doctor. ¿Cómo se vive con esclerosis múltiple y cómo afecta principalmente al organismo? Primero tendríamos que hablar de qué es una esclerosis múltiple. Sí. Una esclerosis múltiple, si nosotros vemos todo nuestro sistema acá de cableado que vemos acá alrededor nuestro, vemos que todos los cables tienen un forrito de plástico, ¿verdad? Sí. Ese forrito de plástico sirve para que la energía o la información vaya desde el punto donde se genera al punto donde queremos que vaya. Si ese cable estuviera pelado, la corriente eléctrica no llegaría exactamente al lugar donde queremos nosotros, sino que esa energía se disiparía. Más o menos ese es el fenómeno que sucede en la esclerosis múltiple. Nuestro cerebro tiene una sustancia que se llama mielina, que cumple el mismo papel que cumplen los aislantes de los cables y que sirve para que nuestro sistema nervioso se conecte de manera exacta, punto a punto. Es decir, esta zona específica del cerebro se pueda contactar con este músculo específico o con este órgano específico. Cuando esa mielina se pierde, lo cual significa enfermedad desmielinizante, la información que del cerebro va hacia la periferia o de la periferia viene hacia el cerebro se altera y aparece la sintomatología de la enfermedad desmielinizante, que en algunos casos es esclerosis múltiple y en otros casos no es una esclerosis múltiple porque no existe solo una forma de enfermedad desmielinizante. En el caso de la enfermedad desmielinizante del tipo esclerosis múltiple, existe una falla o una confusión en nuestro sistema inmunológico en la cual nuestro sistema inmunológico ataca a la mielina. Se cree, se estima, por esas cosas raras de nuestro cuerpo, hay zonas de nuestro organismo que no son reconocidas por nuestro sistema inmunológico y muchas veces cuadros virales, a veces tabaco, se habla de exposición a determinados alimentos, falta de exposición al sol, déficit de vitamina D, es decir, un conglomerado de elementos puede hacer que exponga esa sustancia que no conoce nuestro sistema inmunológico lo ataque y literalmente produzca una destrucción de la mielina e interfiera con la transmisión nerviosa normal. Entonces podríamos decir que esas son las causas o posibles causas. Claro, esas son las causas hasta el momento establecidas. ¿Y cómo nosotros podemos diagnosticar esa enfermedad? Porque estábamos hablando anteriormente que es muy difícil y sobre todo en nuestro país, por los pocos recursos que tenemos, saber de estas causas o diagnosticar pronto. Sí, digamos que para una persona entrenada en este tipo de problemas, el diagnóstico no debería ser difícil. El problema es que, como te digo, es una enfermedad que puede atacar cualquier zona de tu sistema nervioso. Sí. Entonces, la manifestación que puede dar el ataque no es que se relaciona, digamos, con la descripción de la enfermedad, sino con la zona a la cual está atacando la enfermedad. Okay. Ejemplo, tengo un chiquito ahora internado que después de un problema tiene una desmielinizante, no es una esclerosis, pero en menos de 24 horas pierde la movilidad en una pierna, ¿verdad? Uno sospecha que hay una enfermedad desmielinizante por un problema infeccioso, hace una resonancia magnética y detecta la zona. Pero muchas veces los síntomas pueden ser muy variables. Claro. A veces hay pequeñas zonas de nuestro campo visual que no vemos, que se llama neuritis óptica. A veces se confunde con estrés, puede presentarse como una cierta debilidad que podría ser inclusive pasajera, puede manifestarse como una parestesia, es decir, sensaciones alteradas, como cuando se nos duerme la mano que decimos, ¿verdad? Claro. Puede presentarse con una disminución en la fuerza, ya sea brazos, piernas,
etcétera. O sea que tiene muchas manifestaciones. Generalmente, si es que ataca en las presentaciones típicas, que son la neuritis óptica, por ejemplo, donde se pierde completamente la visión en un campo visual, en el campo visual, en la mielitis transversa, que es cuando ataca la médula y uno queda, digamos, paralizado de la zona de la lesión para abajo, ¿verdad? En esos casos es relativamente llamativa la sintomatología y inmediatamente se ponen en, digamos, en acción los métodos de estudio. Pero en aquellas presentaciones atípicas como dolor en cara y lo que te estaba diciendo antes, a veces los primeros ataques son, digamos, subdiagnosticados, y solo cuando ataca una zona que da una sintomatología mayor, al hacer los estudios de resonancia magnética, por ejemplo, uno encuentra que esa lesión que hoy está dando el síntoma no es la primera lesión, sino que hay otras zonas con lesión. Doctor, hablaba usted que tenía un paciente que era un chiquito, y justamente eso nos llama la atención de esta enfermedad, que ataca principalmente a niños, jóvenes, no discrimina edad aparentemente. No discrimina edad, pero tiene una frecuencia mucho mayor en jóvenes. La mayor incidencia se da pasados los 20 años. Sí. Si uno toma todos los casos y hace un promedio, la edad estará alrededor de los 23, 24 años cuando hace su debut. Existe en edades, digamos, mayores, pero disminuyendo la frecuencia o la incidencia, y existe en edades inferiores disminuyendo también la frecuencia. ¿Pero existe alguna forma de prevenir esta enfermedad? Porque aparentemente es genético. ¿Usted nos podría dar un poco más de luz al respecto? Lastimosamente hasta el momento uno no puede, digamos, prevenir la enfermedad. Uno nace con cierta predisposición genética. Es más frecuente que, por ejemplo, el familiar de un afectado también sea afectado, lo cual habla de que hay un componente genético. Ya se han identificado por genética no disponible en nuestros medios algunas zonas de nuestro genoma que están relacionadas con mayor incidencia a esclerosis múltiple, ¿verdad? Pero también se ve la misma lesión o el mismo indicador genético sin que la enfermedad se presente. Es decir, que es una interacción entre una predisposición del paciente y el medio. Estábamos hablando también anteriormente de estadísticas. Estadísticamente hablando, usted nos comentaba números que realmente nos sorprendieron. Sí, es una enfermedad que varía. En primer lugar, varía geográficamente. Las zonas, digamos, europeas o americanas tienen una incidencia mucho mayor, están en la zona de incidencia alta. Doctor, y nosotros le queremos traer ahora a un paciente, para que usted nos haga un diagnóstico aquí, poder compartir también con las chicas la historia de esta maravillosa persona que está viniendo desde Chile, está de paseo por nuestro país, así que le damos la bienvenida a Alan Solat. Me vas a explicar bien tu apellido porque es complicado. Bienvenido, Alan, por favor. Es un joven. Acá te hacemos un lugarcito. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenido. ¿Qué tal? Y él es un luchador, doctor. Tiene que conocer la vida de este joven, es un luchador. Ustedes me dicen, ¿dónde me pongo? Acá, ahí. Ok. Por favor, explícame bien cómo se dice tu apellido porque es muy difícil. Sulat. Estaba escuchando al doctor, él lo está explicando de manera perfecta, creo que es la manera más fácil para que la gente lo pueda entender, porque a mí me preguntan siempre, ¿a ti ya se te pasó la esclerosis? Y no, la esclerosis, como decía el doctor, va y viene, es como yo la denomino como un terremoto, ya como estamos como Chile que se mueve bastante, es un terremoto, uno no sabe cuándo va a llegar, pero sí que tiene que estar preparado, sobre todo después de la primera vez cuando se inflama el cerebro y obviamente pasan estas cosas. A mí, en mi caso, fue la mitad del cuerpo la que se me quedó paralizada y con 10 días más corticoide y mucho cariño me pudieron devolver la movilidad y con mucha garra también, que es lo más importante. Es importante, la evolución, ya que lo está mencionando, tiene diferentes formas de evolución. La inmensa mayoría, el 80% o más, hace la evolución que ha tenido él. Se llama intermitente o recurrente, es decir, ataca, se ponen digamos, en acción los mecanismos antiinflamatorios, generalmente son pulsos de corticoides de tipo metilprednisolona bien altos, ¿verdad? En dosis de 3 a 5 días y luego se puede seguir por vía oral. Y eso desinflama, el cuerpo tiene la capacidad, o sea, tiene
digamos, la acción de ir reconstruyendo la mielina nuevamente, entonces se vuelve a remielinizar esa zona y la función reaparece. ¿Cuándo será el próximo ataque? Es absolutamente impredecible. Algunos tienen meses, otros tienen años y otros no lo tienen nunca más. Wow. ¿Verdad? Esperemos que sea eso. Impresionante. caso, Esperemos que nunca sea más me- ese tu caso. Bueno, de todas maneras, tenemos que hacer un pequeño corte, doctor Sí. Alan, y volvemos con este tema súper interesante. Así que quédate ahí con nosotros. Clap along if you feel like that. Y acá estamos compartiendo con los invitados, pero ahora es momento de hablarte de Revlon, sí, porque quiero hablarte de las máscaras de pestaña de Revlon. Te estamos presentando la Lash Potion Máscara, que brinda una poción mágica de proteínas fortalecedoras y un cepillo triple cerdas que fortalece, alarga y aporta un máximo volumen a tus pestañas. Encontrarlo en las galerías Guaraní Shopping Vendón y tenés que comprarte estas máscaras de pestañas. Son increíbles, chicas. Miren, yo las uso y recomiendo. Ahí está, no son postizas, ¿verdad, Belén? Mira. Ahí está. Sí. Son máscaras de pestaña increíbles. ¿Usted también usa máscaras de pestañas? Para ayudarte con la- no. Es para ayudarte con la mención nomás. Bueno, Qué buenas que gracias están, por ser qué tan buenas que generoso están. conmigo. Bueno, ahora vamos a volver al tema, vamos a Pero, ponernos Tania, serios. antes quiero interrumpirte a la gente que desde sus casas de repente quiera Sí. aprenderse con nosotros, puede comunicarse a los números que están en pantalla y también a través de las redes sociales, ¿sí? Con Buena Onda y también @buenaonda PY en Twitter. Y ya Ahí ya se están comunicando y quiero leer un mensaje Sí, que nos está sí. enviando Juliana Cantore, que incluso es una chica que fue diagnosticada con esta enfermedad. Ella tiene solamente 23 años y hace un año dijo que se le diagnosticó esta enfermedad. Y les voy a leer el mensaje. Qué bueno que abarquen estos temas porque poca gente conoce de esto, al menos en Paraguay. Nunca había oído hablar de esta enfermedad hasta que me la diagnosticaron, dice. Y pide que no se olviden que el 28 es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y que también se aprovecha la fecha, obviamente, para crear mayor conciencia a través de esto. Me gustaría Ahí está. solamente... Ahí continúa. No, me gustaría solamente agregar sobre el 28, va a ser en Paseo Carmelita a las 6 de la tarde, se está organizando. Es una conmemoración y no sé si lo dijo el doctor, pero como lo dice nuestra amiga, es muy bueno que se junten personas que tengan esclerosis múltiple porque es muy bueno pasar la experiencia, sobre todo del más viejo con el más nuevo. ¿Para qué? Porque uno cree que no va a poder vivir nunca más, que después de la esclerosis no hay vida. Y no es así. Hay mucha esperanza todavía para adelante. Los doctores cada día están aprendiendo mucho más. Una enfermedad que evoluciona. Hace 10 años no era lo mismo que lo que es ahora la esclerosis múltiple. Tenemos muchos más medicamentos y es esto lo que estamos por lo menos nosotros haciendo en Chile. Es la actualización de la canasta. Nosotros tenemos 5 interferones, pero ya salió, y me corrige doctor, el Fingolimod, que es la pastilla. Tenemos 3 nuevos. Claro. El Fingolimod tenemos del 2010 disponible en el mercado. Eso es lo que nosotros necesitamos, que la canasta del auge, que es la que nos auspicia de cierta manera, que sería como el IPS para ustedes. Claro, la puede incluir en nuestra canasta y con esto poder tener una mejor calidad de vida, porque nos evita el pinchazo. Sería una Claro. pastilla, esto, más fácil. Súper. Me encantaría también, doctor, hablar acerca de esto que usted estaba comentando hace un rato, acerca de los especialistas, que acá en Paraguay tenemos muy pocos, entonces es un poco difícil también manejar ese tema. En nuestro país, lastimosamente, carece, no solamente en el área médica, carece en casi todas las áreas de estadísticas. Es decir, nuestras estadísticas no nos sirven para tomar decisiones. Claro. Entonces, normalmente lo que nosotros utilizamos son experiencias o estadísticas ajenas a nuestro medio. Yo te estaba diciendo que en la parte de Estados Unidos, etcétera, la incidencia es mayor. Nosotros estamos los latinoamericanos, por razones genéticas probablemente, en media baja. Los asiáticos están en baja. Es decir, nosotros estaríamos en el medio. Pero al parecer, o por mejor diagnóstico o por factores cambiantes, en los países más avanzados van disminuyendo y en los países intermedios va aumentando. Es decir, que nosotros probablemente tengamos un problema mayor. Ahora, ¿cuál es el punto fundamental? El punto fundamental es el diagnóstico, perfecto. Sí. Pero el diagnóstico nosotros podemos hacer cursos o lo que sea en menos de, voy a ser muy optimista o poco optimista, no sé, 6 meses podemos entrenar a que en cada hospital haya gente que pueda reconocer de acuerdo a unos criterios
que están perfectamente establecidos, que se utilizan en Estados Unidos, Rusia, China, Chile, Paraguay. Mundialmente. Mundialmente, se llaman los criterios de Donald, que se utilizan para diagnosticar. El problema es el después, porque son enfermedades que no tienen una cura inmediata, Claro. sino tienen Proceso. un proceso con un costo muy alto de medicamentos que hace que muchas personas que deberían y merecen tener una evolución normal en una enfermedad controlada en el 80-85% de los casos, que es altísima, Sí. no puedan acceder a eso porque la disponibilidad de medicamentos es baja. En el caso de la pediatría es notorio, hay gente, niños paraguayos que están siendo tratados en Argentina bajo tutelaje del gobierno argentino, que no les niega ninguna medicación. Porque ¿Y ellos acá en Paraguay, doctor? Y acá en Paraguay nosotros no tenemos. Estos medicamentos que está mencionando el amigo, que son de última generación, mucho más específicos, con mucha mejor eficacia, con mucho menos efectos colaterales, inevitablemente se acompañan de un incremento mayor en el precio. ¿Podríamos saber cuánto más o menos estaría costando uno de estos medicamentos? Caro porque depende no solamente del medicamento, sino de la dosis que se debe administrar. Estamos hablando de millones. Millones y millones, que pueden ser semestrales o mensuales o anuales. Es decir, Por eso- prácticamente debería existir de la misma manera que existe para una enfermedad específica y muchas veces no adquirida de manera involuntaria, como el caso de la esclerosis, como existe para el SIDA, por ejemplo, donde dan un fondo, ¿verdad? Debería haber una serie de enfermedades del tipo esclerosis múltiple, de otro tipo de enfermedades neurológicas, donde el paciente sea bajo tutelaje del Estado, se le administre la medicación, como sucede en Brasil, como sucede probablemente en Chile. Y poder meter todo esto en un mismo canasto. Nosotros en Chile las llamamos las enfermedades raras. Hay muchas enfermedades y como habla muy bien el doctor, la estadística cumple un valor fundamental. Por eso que las organizaciones no es para juntar dinero para salvar un enfermo. Como esto es muy largo, no hay dinero que alcance, no hay billetera que aguante. Por eso que es una obligación también del Estado hacerse cargo de una enfermedad que obviamente nadie se quiere enfermar de esclerosis múltiple, pero también tú tienes derecho de vivir en tu país, que tu país te recubra esta oportunidad. Y por eso es muy bueno fundamentarle al Estado de turno, quien sea el presidente, fundamentarle la cantidad de personas que hay. En Chile, por ejemplo, tú te vas al sur, no llegan medicamentos al sur porque hay 16 casos en el sur. Y todos los casos están en Santiago. Entonces se centraliza todo en Santiago, que es la capital. Eso está mal. Y eso es lo que nosotros, la recuperación de nosotros de esclerosis múltiple, está tratando de hacer ver para poder hacer llegar este medicamento a lo más extremo del país. En este caso sería el interior acá en Paraguay. Es lo que los politólogos o sociólogos llaman visualizar el problema. Es decir, quitar el problema de la oscuridad en donde se encuentra y quitarlo a la luz para que la gente tome conciencia. Y esa conciencia se puede tomar solamente si uno conoce la enfermedad y si uno conoce el número de afectos que existen para ver cuál es el impacto social de esta enfermedad. Muchas veces, lastimosamente, nosotros los médicos somos a veces compartimientos estancos. Es decir, tal institución tiene su estadística, tal institución tiene su estadística, tal médico tiene su estadística. Uno te dice, yo tengo 5 pacientes, yo tengo 2, yo tengo 1, yo tengo 4, pero no hay una zona o un organismo, una entidad, un ente que, digamos, reúna los datos para que nosotros sepamos perfectamente cuánto existen. Si se sabe cuánto existen, se puede conocer cuál es el pronóstico, cuál es la inversión, cuál es el plan, cuáles son los recursos, cómo se deben controlar, cómo se deben administrar, cómo se debe seguir a estos pacientes, pero para eso se necesita datos. Si no tenemos datos, no tenemos solución. Bueno, doctor, muchísimas gracias, realmente muy interesante el tema. Lo invitamos nuevamente para tocar otros temas, sobre todo en el área pediátrica. Entonces, las mamis que ven el programa seguramente van a querer hablar de esos temas y muchos más. Pero tenemos que hacer un cierre, ¿verdad? Sí, vamos a un corte, pero nosotros nos quedamos con
Alem. Alén. Alem, muy raro es tu nombre, perdón que te diga. Vamos a seguir compartiendo su experiencia porque tiene mucho todavía que contarnos. Ya hablamos de la parte médica, pero yo quisiera hablar personalmente de la parte emocional, personal. ¿Cómo una persona con esta enfermedad puede llevar también su vida normal? Porque te ves muy vital, muy joven, qué sé yo. No, y como nos vamos a ir al corte, yo Sí. quiero proponerles desde ya que tienen a mi amigo, el que está en la cocina, solo y abandonado. Hoy día lo voy a ayudar en su evento artístico. Buenísimo. Muy bien. Lo voy a ayudar, Ahí así que está, vamos al Muy bien, corte. ya está. Excelente. Bueno, gracias doctor nuevamente y nos vamos a un corte. Gracias. Muchas gracias. won't do.